Hola, ¿cómo están amigos lectores? Mi nombre es Carla Valdés y les doy la bienvenida a Charlas Literarias. Hoy les voy a contar lo que leí en abril y bueno, vamos a la intro. Y bueno, en primer lugar, déjenme decirles que leí esta novela de Natsume Soseki, Bochan, en esta edición de Alianza y más o menos tiene alrededor de 215 páginas. Y bueno, déjenme contarles que Bochan apareció como entregas en una revista japonesa a asimismo otra novela del autor que se llama Soy un gato. Pero Bochan es la novela más leída y más representativa del autor. Y Bochan quiere decir niño mimado o señorito. Bochan, que es nuestro narrador y nuestro protagonista, empieza contándonos un poco su historia y la historia de su familia, diciéndonos que él es una persona muy impulsiva y asimismo su papá toman decisiones muy precipitadas y no piensan las cosas. Bochan nació en Tokio y está muy orgulloso de ser tokiota. Y bueno, esta novela se desarrolla en su mayor parte en una secundaria en donde Bochan es profesor y nos va a contar todas sus aventuras y desventuras en esta secundaria. Bochan es un hombre muy sencillo, un joven muy sencillo, que es enemigo de lo pretencioso y es muy sincero. Es fiel a sí mismo, es muy transparente. Él es fiel a sus creencias, a su moral, a sus principios y le molesta mucho que alguien pretenda pasar algo que para él no está bien, que no es moral, como si nada sucediera. Y a medida que avanza esta novela, toca varios temas como la lucha de clases, la educación, la corrupción y la identidad. La gente que pretende hacerse pasar por alguien que no es, eso también lo detesta, pero como es tan transparente, no tiene filtros, entonces dice las cosas y se las dice a las personas de cara y sin avisar. Y por eso mismo es una novela muy simpática. La narrativa de Bochan es sencilla, con un gran humor y está llena de observaciones a la sociedad japonesa de la época. En conclusión, es una obra maestra de la literatura japonesa que debe ser leída por todos y sobre todo aquellos que les interesa mucho la cultura japonesa. Es una obra conmovedora, muy divertida, llena de humor, que te la recomiendo al 100%. Oye, y después leí El baile de las locas de Victoria Más en esta edición de Salamandra, que tiene apenas 235 páginas. Y esta novela es la primera obra de la autora, salió a la luz en el 2019 y con ella ganó varios premios. Este relato, de hecho, está basado en hechos reales. Se desarrolla en París, Francia, en el año de 1885 y nos cuenta la vida de las internas del Hospital Psiquiátrico Salvetier. Bueno, de hecho, ese hospital sigue funcionando. No sé si como psiquiátrico, pero todavía está en pie. Y de hecho, ahí falleció Diana, la princesa Diana de Gales. Entonces nos va a narrar la vida de las internas, cómo era y las causas por las cuales llegaron ahí. Déjenme decirles también que la mayoría de los internos del hospital psiquiátrico en esa época eran mujeres. Y las causas por las cuales llegaban estas mujeres ahí eran diversas. Eran porque le habían faltado el respeto al padre, porque le habían levantado la voz al marido, porque el marido ya tenía una amante y no sabía cómo deshacerse de ella.
Entonces eran situaciones muy irregulares como para llevar a estas mujeres a un psiquiátrico. O sea, sin ninguna causa sustentable, solo por el hecho de estar en contra del patriarcado, digamos. Desafortunadamente seguimos viendo casos en que las mujeres han sido sometidas sin justas razones y, oye, además, no, bueno, es que hacían unas cosas, o sea, además de que las llevaban ahí, las violaban, abusaban de ellas física y moralmente, hacían experimentos médicos con ellas en público, o sea, unas vejaciones terribles que sufrían estas mujeres. En fin, una novela que no te va a dejar indiferente y que te recomiendo. Hay una película, de hecho, creo que en Premiere de Amazon, que no la he visto, pero me estoy ya muriendo por verla. Entonces yo te recomiendo El baile de las locas de Victoria Mas. Es una novela muy sencilla, con una narrativa muy sencilla, es una novela entretenida que la vas a recordar para siempre. Bueno, después leí El vino del estío de Ray Bradbury, que aproximadamente tiene 316 páginas. Este libro lo escuché por Storytel al mismo tiempo que lo leía. Y es que a mí me encanta cuando los personajes son niños y ancianos. Me encanta escucharlo porque los narradores son una maravilla y entonces te cambian la voz y es un deleite escuchar y leer al mismo tiempo, pero esta novela la quiero volver a leer ya. Por lo que sé, es una novela autobiográfica del mismo autor cuando él era niño y vivía en Illinois. Esta novela son relatos cortos que nació también como entregas, pero todos los relatos están relacionados entre sí. Y bueno, nos vamos a ubicar en un pueblo ficticio, Greentown, en el verano de 1928. Y tenemos a nuestro protagonista, un niño de 10 años, Douglas Spalding, y nos va a contar todo lo que sucedió en ese verano y todas las aventuras que tuvo con su hermano Tom, que era menor que él. Y aquí conoceremos relatos de brujas, los relatos de un coronel, de una mujer que le robaron, de una anciana que le robaron sus recuerdos de juventud. Tiene unas reflexiones preciosas, de esas que de verdad te dejan pensando, te paras a reflexionar todo lo que dicen. Es una dulzura, además la narrativa es como un poema todo el libro. Es una cosa preciosa. Van a guardar una botella de vino de diente de león por cada día de estos 3 meses del verano y la van a guardar para el invierno por si necesitan que el verano esté presente. Ay, no, es una cosa preciosa, qué barbaridad. Nada más de acordarme de todas las cosas. Tiene muchos relatos, pero hay, o sea, tiene muchos que me gustaron, pero hay uno en especial que recuerdo que llegan a podarle el pasto al abuelo y le dice que él va a plantar pasto nuevo, de este pasto que ya no crece y que llega a un límite que ya no va a tener que podarlo. Y el abuelo sale y dice, no, por favor, no me plantes ese pasto, yo amo el ruido de la cortadora del pasto. Y además cada vez tenemos más tiempo libre porque nos solucionan más las cosas y tenemos más tiempo libre para ver el TikTok, para cosas innecesarias. Yo prefiero podar el pasto y hacer lo que siempre hemos hecho. Y de verdad que es cierto, cada vez nos solucionan más la vida y cada vez tenemos más tiempo libre que usamos en tonterías. Y que no, ya no apreciamos esas cosas, esas situaciones de la vida que son tan hermosas y maravillosas, que es como ver cómo crece la naturaleza, cómo llegan los pajaritos a los árboles, cómo hacen sus nidos, cómo en las tardes que baja el sol empiezan todos a piar y a buscar
un refugio, un arbolito donde quedarse, donde pasar la noche. O sea, ya hemos perdido bastante. Porque nos solucionan la vida, porque preferimos ver un TikTok, porque preferimos, pues, ver la tele, ver Netflix, o sea, pero no volteamos a la naturaleza, no apreciamos ya tanto el tiempo que pasas con tus hijos, con tus nietos, con tus amigos. Es un libro que también me evocó a mi niñez, como les conté. Esa, cuando eres niño y donde tu mayor tesoro es tu imaginación y donde un pedazo de tela lo puedes hacer papalote, lo puedes hacer vestido, lo puedes hacer camino para los carritos, o sea, es valiosísimo cuando eres niño la imaginación. Tienes tiempo para gozarla y no juzgas a nadie, a todos los aceptas como son y te aceptas a ti mismo como eres. Es un libro maravilloso, la verdad te lo recomiendo muchísimo, no dejes de leerlo. Ray Bradbury, El vino del estío, en esta edición de Minotauro. Me encantó este libro. Bueno, y después leí este libro de John Steinbeck, 1948, Diario de Rusia, con fotografías de Robert Capa, en esta edición de Capitán Swing, y tiene aproximadamente 233 páginas. Si no conoces a John Steinbeck, déjame decirte que es un narrador y dramaturgo estadounidense que ganó el premio Nobel en 1962 y que escribió Las uvas de la ira. Yo lo tengo en esta edición de Cátedra. Y las ediciones de Cátedra tienen una letritita que por eso les huyes de repente ya cuando no ve. Vean nada más la sinopsis, o sea, con lupa lo tienes que leer. Pero bueno, John Steinbeck es un gran narrador y a mí me gustó muchísimo este libro porque además Robert Capa, déjame también te digo, que es el corresponsal gráfico más importante del siglo XX, pues fue el primero en retratar los primeros escenarios bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un libro muy interesante que a mí me gustó muchísimo porque está narrado a manera periodística como de documental, muy simple. A mí los documentales me gustan muchísimo. A mí si me das a escoger una película o un documental, yo prefiero un documental. Entonces me gustó muchísimo. Relatan todo su viaje que fue de 40 días, ya que bajo el auspicio del New York Herald Tribune, Steinbeck y Capa se embarcaron en este viaje de 40 días. En julio de 1947 viajaron a Moscú, a Kiev, a Stalingrado, visitaron Georgia y Ucrania también. Y ellos visitaron, o sea, no, tanto las ciudades como el campo. En el campo visitaron todas estas granjas comunitarias y ellos describen a los rusos como personas muy amenas, o sea, muy acogedoras, que siempre los recibieron bien. Tanto en el campo, se juntaban todos los campesinos, llevaban lo mejor que tenían, les hacían una comida en la mejor casa, en la más grande, y ahí los recibían. Ellos siempre estaban dispuestos a platicar sobre lo que habían pasado en las guerras, o sea, todas sus penurias y todas sus felicidades. Y a lo que iba Capa y John Steinbeck era realmente a eso, a conocer a los rusos, a saber cómo eran, cómo se vestían, qué comían, si los niños iban a la escuela, porque como Rusia estaba tan cerrada, no se sabía mucho acerca de sus pobladores, de su gente. Y entonces ellos fueron con la intención
de sacar información de cómo eran los rusos, cómo vivían, no tanto político, o sea, no les interesaba el tema político, no iban por eso, ellos iban a conocer realmente la vida de los rusos y a conocer la esencia de las personas de Rusia. También describen mucho, pues, muchos lugares de Rusia, el Kremlin, la ópera, todos estos, los museos. Dicen que ellos les daba una pena tremenda porque los rusos siempre querían hablar de literatura y les preguntaban sobre la literatura estadounidense y ellos de literatura no sabían nada, no sabían de escritores, no sabían de nada, entonces que apenas si podían tener esas pláticas con los rusos, que los rusos eran personas y siguen siendo personas muy cultas. No, me la pasé genial con este libro. A mí me encantó, pero porque les digo, este tipo de narrativa a mí me encanta. Entonces yo me la pasé con una sonrisa en la boca, con este libro genial. Las fotografías de Robert Capa y genial la narrativa de John Steinbeck. Te lo recomiendo muchísimo también. Oye, y de verdad que muchos han de conocer ya esta historia. A mí mi madre me la contó alguna vez de joven, de la española que se casó con el Raja de Capurtalá. O sea, seguramente ya se saben esta historia. Yo llego tardísimo a este libro, porque este libro se publicó creo que en 2019, o sea, ya hace muchísimo. En el 2006, no es cierto. Sí, enero del 2005, la primera edición. O sea, yo ya llego tardísimo a este libro, la verdad, pero bueno, pues es que no puedes estar con tantos. Bueno, esta es la historia de Anita Delgado, una española que estaba bailando en lo que podemos conocer como un tablado, y ahí estaba el Maharajá de Capurtala. Y entonces este hombre se enamora perdidamente de Anita, tanto que la hace su esposa y se la lleva a vivir a la India. Iba a ser su quinta esposa. Los padres le dicen que que no quieren que viva en un harem. Y entonces él les promete que va a vivir aparte, en un castillo aparte, que ella no va a vivir en un harem, que va a vivir como europea y que nunca le va a hacer falta nada y que va a velar por ella siempre. Y cosa que cumplió hasta el final de los días Marajá de Kapur. Déjame decirte que en esta época la India pertenecía al Imperio Británico y era la colonia más importante. La llamaban la joya de la corona por su tamaño y riqueza. Entonces, pues el gobierno británico, la realeza británica, pues tenía mucho poder sobre todos los marajás. Y bueno, sobre de toda la India, ¿no? Pero sobre los marajás. Y a ellos no estaban de acuerdo en los matrimonios biculturales. Entonces no veían con buenos ojos que este marajá se hubiera casado con una española. Y además que Anita pertenecía a una clase pobre. Entonces, pobre y europea en este matrimonio bicultural, pues no les parecía para nada. Entonces, el marajá no podía llevar a Anita a los festejos importantes en donde estuviera la corona o en donde estuvieran los políticos británicos. Entonces, esta pobre mujer española, pues sí, vivía muy bien en un castillo, tenía muchos sirvientes, muchas joyas, pero vivía completamente sola y aislada, porque además de que los británicos la repudiaban, también las otras esposas del marajá
la repudiaban, ya que no era india y además de no ser india, pues no quería vivir en el harem. Situación que pues la llevó a tomar decisiones extremas, a puntos extremos. Tenemos la India de esa época a través de los ojos de Anita. Todo como describe las vestimentas, los aromas de los mercadillos, los aromas de las especias, la vida real de la gente que vivía fuera de los palacios. Porque a ella le gustaba mucho pasear, pues era lo único que la distraía. Y andar a caballo, entonces sí conocía mucho cómo era la vida pues de la India en esa época. Incluso se hace hasta muy amiga de la nodriza de su hijo. Lleva esta vida tan solitaria, extraña su patria, extraña su lengua, extraña su comida, su religión, o sea, no vive feliz, no vive del todo feliz. Vemos la historia de la India cuando fue la colonia británica, qué tanto peso tenía la corona en India. A veces estaban atados de manos, no podían hacer algunas cosas que deseaban hacer por su pueblo y que la corona británica no lo permitía. Hay muchos personajes ahí muy interesantes y muchas situaciones muy interesantes que la verdad merecerían un libro aparte. Se mencionan muchos personajes muy importantes. Y, ¿cómo se llama? ¿Qué les voy a decir? Y se conoce la vida de los maharaj, de la riqueza, de cómo vivían en sus castillos, de los hijos de estos maharaj que se iban a estudiar a Europa y entonces llegaban ya con una vida más a la europea que a la hindú. Y sin embargo, los maharaj los volvían a meter al aro, algunos se dejaban, otros ya no. Un libro muy interesante, lleno de historia, y esta historia que te va a conmover de Anita Delgado y que de repente da un giro que dices, oh, por favor, pero ¿qué es esto? No me lo esperaba. Bueno, te lo esperas 10 páginas antes, ¿no? Pero te lo vas imaginando, pero cuando sucede, te quedas me explotó la cabeza. Y es que la soledad, ¿no? La soledad te lleva a tomar unas decisiones y actuar de una manera muy, no, sin pensar por esta soledad, ¿no? Que vivía Anita. Pues una vida que no puedes juzgar a nadie. Le digo, cada quien tenemos nuestro propio bagaje. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo. Llegué tarde yo a esta novela de Pasión India, pero se la recomiendo. Si no lo has leído, léelo. Está muy bueno este libro. Y bueno, amigos, como siempre, les doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero que no se escuche una música que llega de no sé dónde. Ya me asome por allá, me asome por acá. Y no sé de dónde llega una música ahí medio extraña. Les mando un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Por favor, denle like. Déjenme sus comentarios. Se los pido, por favor. Dejen sus comentarios. Les mando un beso. Mientras tanto, nos vemos en una próxima reseña. Muchísimas gracias. Hasta luego.